que nos deja la sociedad, que nos deja la sociedad, sí, esa parte en la que la sociedad nos obliga a vivir de ciertas formas los duelos, a vivirlos de manera autónoma porque somos el mayor de la familia, somos el hombre, soy la hija mayor, eres la única hija y no te queda de otra, eres la persona que tiene que responder para ayudar a que los demás no se rompan con este dolor de la pérdida. Entonces, muchas de las ocasiones el duelo se va a vivir de acuerdo a lo que la sociedad nos pide o nos obliga a hacer. Y muchos conceptos que vamos a ver aquí tienen que ver mucho con eso, con lo que trabajamos ante la sociedad más que ante nosotros mismos. Por eso es importante lo que vamos a ir platicando respecto a qué tanto me tengo que permitir, qué tanto me puedo permitir, qué tanto disfruto incluso la parte de llorar, aislarme, no querer comer cuando estoy en duelo, porque esa parte me la pueden prohibir muchas de las personas que me rodean, porque pues consideran que estoy a veces exagerando o que estoy viviendo de más mi dolor, cuando el dolor es libre de vivirse de la forma que mejor nos plazca. Entonces, la plática, pues bueno, se va a enfocar a lo que es la tanatología humanista, que es el concepto de nuestro diplomado, y pues se enfoca mucho en la parte humanista, digo, quienes ya conocen un poquito de estos conceptos, la corriente humanista es una corriente psicoterapéutica que se enfoca mucho en la persona, se enfoca mucho en el trabajo con la persona que tengo enfrente y de manera humana, de manera muy amorosa, hace que el trabajo sea específico para cada uno de nosotros. A diferencia de otras corrientes que son muy útiles también y que pueden servirnos en diferentes aspectos de la vida, el humanismo lo que busca es darme lo que yo necesito o darle a mi consultante lo que él necesita en este momento de acuerdo a su propia circunstancia. Yo lo que tengo que buscar es dar lo que sea útil para él en este momento presente. A veces tenemos algunas consignas, a lo mejor terapéuticas, que nos dan como una guía de pasos, procedimientos, manuales. ¿Son funcionales? Por supuesto que sí, pero en algunos casos, como en el duelo principalmente, las guías de trabajo, las recetas no siempre funcionan para todos igual. Pueden ser útiles como una referencia para el terapeuta o para el acompañante, pero no siempre van a ser las mejores opciones para todos. ¿Por qué? Porque dependiendo del dolor y de la profundidad del mismo, va a ser cómo deba de acompañar a mi consultante o a la persona que esté en duelo. Entonces, es importante reiterar eso. El concepto de tanatología humanista se basa en esa parte, en darle lugar específico al acompañamiento de cada uno de los dolientes, sin que esto sea como un recetario que se pueda extender a todos y que a todos les aplique la misma secuencia de pasos. Hay personas que lo van a vivir de manera a lo mejor muy rápida, otros muy lenta, otros más profunda, otros más aislada, otros más social, otras personas van a evadir completamente. Todo eso va a ser de acuerdo a características que vamos a ver ahorita de personalidad y de estilo de vida de la persona. Entonces, eso es para aclarar el por qué el concepto de tanatología humanista, porque se basa en el humanismo como corriente psicoterapéutica y pues se enfoca mucho a si somos personas que ya hemos hecho alguna formación terapéutica o de formación para terapeuta humanista, como enfoque centrado en la persona o psicoterapia gestalt, pues podemos acompañar procesos de duelo con digamos que con una estrategia de trabajo asociada al humanismo. Si no somos terapeutas previamente, si no hicimos enfoque centrado en la persona o tenemos otras corrientes, podemos adaptar a nuestras técnicas las herramientas que aprendemos a usar aquí y también en la parte personal, si no tenemos una formación previa psicoterapéutica, pero necesitamos, queremos o deseamos vivir un duelo de manera más amorosa, el diplomado nos va a dar muchísima herramienta para poder trabajar nuestros propios duelos. Creo que más del 90% de los alumnos que tomamos este diplomado terminamos resolviendo muchos conflictos personales, a pesar de que pues, estamos formándonos para ser terapeutas de otros. Creo que trabajamos demasiados conceptos propios que nos hace ver la muerte de manera diferente. Entonces, esa es la parte importante como introducción que les tengo que dar. Y vamos a comenzar con algunos conceptos importantes como la palabra tanatología, que seguramente ya la han escuchado de manera muy, muy repetitiva en algunos conceptos de vida. Y se ha asociado muchísimo la tanatología estrictamente a la parte del acompañamiento del moribundo, esa parte en la que se ayudaba desde la época quizá del siglo pasado, en donde estaba la doctora Kubler-Ross, por ejemplo, o Cecilie Leroy, que era una acompañante de cuidados en enfermedades terminales para la parte paliativa, que ahorita vamos a comentar un poco de ello, y lo que se entendía desde un principio era que acompañaba a bien morir a la persona que estaba pues con una sobrevida limitada, que tenía una condición de moribundo o que tenía menos de 6 meses de vida para poder subsistir. Entonces se buscaba dentro del concepto tanatológico inicial acompañar a que bien muriera, es decir,
de manera digna, de manera respetuosa, de manera amorosa, que tuviera lo más necesario o lo mejor que pudiera tener dentro de sus capacidades de vida, pues para que se fuera feliz dentro de esta despedida. Entonces le dábamos el alimento que quería, lo cuidábamos, le dábamos un tratamiento médico digno, sin invadir de más. Todo eso engloba la tanatología de origen, sí, pero la tanatología también trabaja en general aspectos pérdidas, no nada más la muerte. Entonces, esto vamos a verlo mucho en la plática porque de repente tenemos satanizado el concepto y hasta nos da miedo de repente hablar de la tanatología porque pensamos que pues hasta invocamos a la muerte y no tiene una relación directa actualmente. La tanatología ya tiene mucha más vertiente, ya se trabaja mucho desde la parte de acompañamientos, de la parte digna, también del acompañamiento del moribundo, pero principalmente porque el moribundo, la sobrevida es limitada y va a fallecer en algún momento, pero se van a quedar muchas personas en vida que lo despidieron a él. Entonces, el acompañamiento se va a dar para todos los que nos quedamos cuando una persona fallece. También vamos a tratar o trabajar temas de pérdidas como la pérdida de mascotas, vamos a trabajar pérdidas como el que me corran de un trabajo, vamos a trabajar pérdidas como el que me enferme y yo pueda poner en riesgo mi vida por la propia enfermedad. Vamos a trabajar pérdidas como los divorcios, que también es una pérdida muy importante. Esta parte de que los hijos se van de casa, también ese nido vacío que se queda cuando como padres los hijos tienen que volar porque tienen que vivir su vida ya independiente y que en ocasiones asumimos que tiene que ser algo que nos tenemos que aguantar. Entonces, la tanatología actualmente ya se abre a más vertientes, ya no se queda nada más en el trabajo con el moribundo, pero su base viene de ahí. Entonces, la base, pues como tal, como origen de la palabra, pues sí viene de tanatos, que es la primera parte de la palabra tanatología, tanatos, que es muerte, y logos, estudio o tratado. Se refería mucho a este estudio en general de los fenómenos referentes a la muerte. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona se enferma de una enfermedad terminal? Un cáncer agresivo, una enfermedad que lo esté desgastando muchísimo, como una enfermedad, digo, actualmente los casos están más controlados en general porque la medicina ha avanzado para ayudarnos a estar bien, pero personas con VIH que se complican a SIDA, cáncer que tiene metástasis y que se complica, enfermedades autoinmunes también que generan mucho daño, enfermedades que son desgastantes por la parte que provocan de dolor en el cuerpo, como la fibromialgia, artritis o algunas otras que pueden ser enfermedades que lejos de que nos vamos a morir muy pronto, vamos a vivir con mucho sufrimiento muchos años. Entonces, por eso la tanatología se enfocaba mucho a cómo voy a llegar al proceso de muerte de manera menos dolorosa, agresiva. Y por eso se acompaña también de la mano con los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son los cuidados que le damos a una persona enferma para que sufra lo menos que se pueda y viva de manera más digna el tiempo que reste de vida hasta que pues trascienda. Entonces, puede incluir el cuidado paliativo, la parte de usar analgésicos fuertes como la morfina, el baño, la humectación, el acompañamiento, el que si la persona ya no tiene sobrevida y es un hecho que va a fallecer por su enfermedad, pues que no esté en un hospital encerrado solito, que se vaya a la casa y que en la casa los familiares puedan visitarlo, puedan convivir con él, para que sea una despedida digna la que tenga esa persona. Entonces, la tanatología va de la mano mucho con los cuidados paliativos, en la mayor parte de los casos, hablando de enfermedad. Por sí sola, trabaja la pérdida de la persona que fallece y de los que nos quedamos con el dolor cuando se va una persona cercana a nosotros y también las pérdidas de cualquier concepto como el que ya comenté. Desde el humanismo busca que damos o demos un significado a la pérdida, esta parte de entender, pues, qué me queda después de que se va la persona que fallece. En ocasiones el mundo se cierra, es oscuro completamente, pasamos le llaman una noche oscura del alma, una parte completamente negra en la que pensamos que ya no hay futuro, que ya no hay manera de volver a vivir después de la pérdida de una persona. El humanismo lo que busca de manera amorosa es eso, que el significado de la pérdida se entienda y que yo obtenga una parte positiva, una ganancia en sí después de la pérdida. Y no es porque esté revaluando de manera injusta el decir, bueno, ¿qué voy a ganar con que se muera mi padre, mi madre, mi hermano? No es una ganancia significativa, secundaria, específica, sino la parte de mi capacidad para recuperarme de los dolores, mi capacidad para afrontar el sufrimiento, mi capacidad para acompañar a una persona que debe trascender porque es parte de un proceso. Todo eso es parte de los significados que buscamos en la pérdida. También permite el acompañamiento digno y respetuoso, esa parte de no hacer maniobras invasivas, cirugías extenuantes, lastimar al paciente con transfusiones de repente que ya no necesita.
hay que ponerle un trasplante de algo porque a lo mejor se salva. Todo eso se trabaja mucho en la tanatología y en los cuidados paliativos para que el paciente también entienda que si su proceso de vida está cerrándose, lo puede aceptar, puede vivirlo y puede llegar a un punto en el que muera dignamente. La decisión obviamente es de cada persona, pero el trabajo se hace directamente con la persona que está en este estado de enfermedad severa, pero también con la familia, porque regularmente quien más retenemos a la persona que está enferma somos la familia, por la parte egoísta o la parte del ego de considerar que el fallecido, o en este caso el moribundo, todavía no fallece, pero esta persona que está enferma es de nuestra propiedad. O sea, regularmente reclamamos el que no se puede morir porque es mi hijo, es que es mi padre, es mi madre, es que es mi hermano, es decir, asumimos que son de nuestra propiedad y por esa razón tratamos de decidir de manera amorosa que les salven la vida a como dé lugar, pero no nos damos cuenta que podemos ser, digamos que, irrespetuosos con ellos y tratarlos de manera indigna. Esa parte de tener 20 tubos en el cuerpo, de ponerle un tubo para respirar, de estarle dando una vida artificial, pues que no es tan digna y tampoco respetuosa desde la parte humana, pues que esa persona requiere. La tanatología también ayuda a dar sentido al dolor sin evadirlo, sin minimizarlo, es decir, no vamos a buscar que la persona no sienta, evidentemente tiene y va a sentir porque es parte de su proceso, pero lo que vamos a hacer es que entienda cuál es el fin del dolor, porque es una etapa de proceso de trabajo terapéutico que va a ir recuperándolo para llegar a una aceptación y a menos desolación de la que tiene el día de hoy si es que la muerte fue reciente. Trabaja en la aceptación, en la integración y en la reconstrucción del duelo. Aquí es importante el concepto de aceptación porque de repente ustedes pueden escuchar que muchas personas cuando queremos animar a otros siempre echamos frases al aire, ¿no? De repente como échale ganas, todo va a pasar. Ay, tienes otro hijo, no pasa nada. Eres joven, te puedes volver a embarazar si abortaste. Se murió tu pareja, pero hay más hombres en el mundo, puedes conocer a otro. Regularmente tenemos esa parte. Y muy frecuentemente también, cuando una persona ya está enfrascada en el duelo tan profundamente, lo primero que se nos ocurre decir es, ya supéralo, no pasa nada ya, o sea, hay que seguir la vida porque tú estás aquí respirando y todo. Esa parte de superación no existe en el duelo. Los duelos no se superan, los duelos se aceptan, son parte de nuestro proceso de la pérdida y aprendemos a vivir nuevamente con ese dolor dentro de nuestro ser, pero no se superan porque no son etapas que se vayan saltando, porque si no sería una forma de evitarlos. O sea, si quisiera superarlo, lo salto y no sufro, pero no es así. El duelo se acepta, después se integra a mi vida, es decir, ¿cómo vivo ahora que ya no tengo a quien quería yo tanto? ¿Cómo vivo sin mi madre, sin mi padre, sin mi hijo, sin mi pareja con la que me divorcié, sin quien sea? Y puedo seguir viviendo. Y la reconstrucción es, ¿qué hago después de que todo esto, esta catástrofe pasó? Yo ya integré mi dolor y ahora puedo volver a vivir de una manera por lo más positiva y sana posible para mí. Entonces, son las actividades o los enfoques que tiene la tanatología humanista, la aceptación, la integración y la reconstrucción. Y trabajamos estrictamente con todas las pérdidas de cualquier tipo, en específico, pues, del tema de la muerte. La simbología de la muerte, como la vamos a ver ahorita en estas imágenes y la vamos a trabajar muchísimo en el semestre del diplomado, tiene muchos simbolismos que ustedes seguramente han escuchado, han visto o los asumen porque los ven de manera constante en los funerales, como la guadaña de la muerte, por ejemplo, que sesga de golpe la vida de una persona. El sesgo es pues como raspar, ¿no? La guadaña se usa para cortar el trigo, entonces es un machete o un tipo de machete, un arma muy filosa que corta de golpe las ramas de trigo. En el caso de la muerte, como simbolismo para nosotros, es que sesga de golpe nuestra vida, nos quita la vida de golpe, entonces es un elemento pues simbólico de la tanatología. La mariposa es muy simbólica de la tanatología, es este proceso de saber que la mariposa pasó de ser una oruga o un gusanito a una mariposa y que simplemente el proceso de muerte es una trascendencia, que no es un final y que vamos a trascender a una vida diferente, probablemente mejor allá, pero no la conocemos del todo. Y esa parte de trascendencia dentro del diplomado la vemos con un tema que son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona muere por unos segundos o unos minutos y ve la luz, ve el túnel, ve a sus seres queridos, ve a Dios, ve a un ángel, ve a quien sea allá? Esa parte, la mariposa la asocia mucho también con esa trascendencia. ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿A dónde voy a ir? Si va a ser un lugar mejor o peor para mí o va a ser un lugar diferente. Es el simbolismo de la mariposa y también la mariposa se encontró muchísimo y por eso se empezó a hacer como
un elemento característico de la tanatología, porque en la época de Elizabeth Kubler, cuando ella trabajaba con personas enfermas, que en aquel momento las personas enfermas eran consideradas como apestados, ¿no? Eran condiciones todavía de alto nivel de exclusión social y era como encerrarlos, era como un psiquiátrico lo encerraban en una catacumba porque era alguien que estaba a lo mejor poseído, según la historia de la gente que lo rodeaba. Un enfermo de alguna enfermedad grave, digo, en este caso coronavirus fue una enfermedad muy común que todos vimos y supimos trabajar y vivir con ella, pero en aquellas épocas las personas se encerraban en unas catacumbas, en unas cuevas, en algunos lugares donde no hubiera contacto con nadie más a quien pudieran enfermar, enfermos de lepra o algunos otros. En esos casos, las personas, pues para vivir o para sobrevivir su día a día dentro de esos espacios confinados, lo que hacían era dibujar un símbolo para la libertad. Y en muchos de los casos, en esas pequeñas catacumbas, Elizabeth Kubler, la doctora que los ayudaba a estar bien en este proceso de pérdida de la salud o de muerte, encontraba muchas mariposas ahí. Entonces, fue parte de lo que también hizo que partiera desde ahí el símbolo de que la mariposa nos puede simbolizar la libertad que se genera después de trascender un proceso de enfermedad o incluso de vida a pues algo mejor más adelante. La parte del duelo contra luto, ahorita lo vamos a ver en una pequeña imagen, pero son dos conceptos diferentes. El duelo, por ejemplo, es esta parte del proceso interno que yo vivo desde mi pérdida, cómo lo estoy yo viviendo internamente, qué emociones me mueve, qué sentimientos afloran, pero cómo lo estoy trabajando yo de manera muy emocional, mental, obviamente, y desde el alma. El luto es más lo que socialmente tengo que o debo demostrar. Ah, pues vístete de negro. Es que si respetas a tu pareja, te vas a vestir de negro un año para que vean que sí te dolió la pérdida. Entonces, el duelo es lo que internamente me pasa como emociones, el luto es lo que tengo que mostrar externamente según lo que me requiere la sociedad. La parte de la imagen, en la imagen del medio, un hombre triste con una sonrisa pues dibujada, ¿no? Esa parte en la que se nos exige de repente recuperarnos rápido, o sea, nos dan en los trabajos regularmente de 3 a 5 días máximo para tema de funeral y es como que el siguiente día que regreses te quiero ver ya súper integrado, ¿eh? Para que te distraigas de la tristeza, vente a trabajar, ponte a hacer cosas, distráete. Entonces, hacemos que o buscamos que la persona esté sonriendo, aunque no sea algo real. El tema de las flores, de repente, ¿no? ¿Para qué se usan las flores en los funerales? Tienen muchos colores simbólicos que se usan, ¿no? La parte, se cree que solamente hay que llevar flor blanca, pero pueden llevarse flores de colores y cada flor simboliza algo específico. En la antigüedad o pues en otros momentos de vida, regularmente la flor se ha usado mucho para disimular el olor de la descomposición del cadáver. Entonces la flor era más para perfumar el área donde esté el cadáver y que no huela a un cadáver como tal, pues el cadáver se descompone y actualmente por los métodos de conservación los preservan 2, 3 días o hasta una semana, pero el cuerpo se va descomponiendo. Entonces, originalmente las flores no eran tanto para dar una imagen pues de belleza, sino de que perfumar un área que pudiera estar oliendo ya a un cadáver. En los casos de las ofrendas, como está abajo, pues bueno, es el simbolismo de hacer un reconocimiento al que viene a recibir sus alimentos, y ahí la flor es más un camino para que el muerto huela hacia donde tiene que llegar, incluida la comida obviamente, y la luz de la veladora también, que genera ese tema de contacto con los seres que estamos de este lado todavía. Las veladoras también van a ser un tema que vamos a tocar mucho en los rituales y los ritos funerarios. ¿Por qué? Porque de repente probablemente a muchos les ha pasado, ¿no? Que fallece una persona y creemos que a partir de la muerte tenemos la obligación de mantener una vela prendida toda la vida y se apaga la vela y siento que me muero porque ya no estoy siendo fiel a lo que él necesitaba o ella necesitaba como persona fallecida. Entonces es un tema también que tocamos mucho porque esos rituales pueden hacer que se alargue el proceso de duelo. Esa parte en la que pensamos que debemos de mantener una vela prendida toda la vida, el resto de nuestra vida. Es decir, yo me quedé aquí como vivo y se murió mi papá, pues mi vida está entregada a prender una vela o un cirio, y si se apaga el cirio, siento que me muero porque estoy faltándole la memoria. Entonces, ese tema lo tocamos, el tema de las fotografías, el tema de, por ejemplo, el mantener objetos de la persona también se toca mucho dentro de rituales porque es algo que de repente nos puede confrontar mucho. Tiro las cosas, las guardo, cuánto tiempo las guardo, ese cuarto no se toca, no te pongas la ropa de él, su ropa no la vas a usar, la música que le gustaba la tengo que tener presente todos los días. Hacemos cosas muy reiterativas
pero esos pueden ser alargadores del duelo, pueden ser que duela más. Y bueno, las calaveritas de azúcar, pues sin duda es esta parte del simbolismo de el reconocer a la persona que no está, poniéndole su nombre a la calaverita, ¿no? Dentro de la ofrenda principalmente. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, pero vemos muchos rituales y ritos dentro del proceso de la muerte en México y en el mundo. La pérdida es lo que engloba el concepto de tanatología actualmente, es decir, trabajamos en la pérdida de cualquier cosa que teníamos antes, pero que ya no tenemos. Entonces, todo lo que dejamos de tener y que antes sí teníamos, se considera una pérdida. Hay pérdidas que son tan pequeñas que de repente pasan desapercibidas. Es que perdí mi tiempo, perdí dinero, pero no pasa nada, lo recupero. Perdí mi credencial, voy a hacer el trámite otra vez, me asaltaron. Bueno, las cosas regresan, van y vienen. Perdí un avión, pues compro otro boleto, me voy a desfalcar un poco, pero puedo hacerlo. Esas pérdidas como son pequeñas y son algo que se puede solucionar más fácilmente que la muerte, evidentemente, pues las consideramos como que no son importantes. En el proceso de pérdida, regularmente llega un punto así como en la imagen, que hay un rayo que cae y es donde de repente vemos ya la diferencia de valorar esas pequeñas pérdidas, darle su lugar para que estemos preparados también a afrontar grandes pérdidas, como la pérdida de de la salud, llegando a la enfermedad, o la pérdida de la vida propia o de alguien más en nuestra familia. Entonces, es importante recordar el concepto de pérdida. No significativas, cualquier cosa aparentemente material que no es importante, que esté presente como una pérdida, dinero, credenciales, vuelos, joyería, la libertad en que esté en la cárcel, una mascota, una pareja, esta parte de la pérdida de la seguridad, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos cuidándonos de que no haya una balacera cercana, que no nos asalten? Estamos protegiendo a los demás porque sentimos esa pérdida. También es importante dentro de las pérdidas reconocer que hay pérdidas de cosas que planeamos que pasaran, pero no pasaron. Es decir, yo planeaba terminar una carrera y no la terminé. Es un gran duelo porque mi plan no se pudo llevar a cabo. Yo planeaba tener una pareja estable, pero nunca se me dio el tener una pareja y me quedé solo. Yo planeaba que pues en un año tuviera una casa, pero por algún motivo no se da. Todo lo que también se planeó y se esperaba que llegara, también es una pérdida importante. ¿Por qué? Porque genera que la persona sienta que no logró obviamente su cometido y se queda frustrado. Entonces, la pérdida puede significar de algo que sí existió o de algo que yo pues tuve la ilusión, la fantasía, la esperanza o el proyecto de llevar a cabo y tampoco lo concrete. Entonces, las pérdidas pueden ser reales o no reales porque todavía no están palpables y algo las limita en el camino. Las significativas pues son principalmente salud. Todas las pérdidas de salud son significativas porque la persona sí las sufre como una pérdida real porque le limita para hacer otras cosas. En el caso de las no significativas, la persona vuelve a trabajar para lograr todo lo que perdió y no lo ve como una pérdida porque lo puede recuperar. En el caso de las significativas, como la pérdida de la salud, la persona enferma no va a poder seguir trabajando para recuperarse y le va a costar mucho recuperarse de limitaciones físicas, discapacidades o pues evitar la muerte. Entonces, esto por eso se considera como más significativo dentro de las pérdidas. ¿Por qué? Porque nos limita mucho para resolver otras que son menos severas aparentemente. La parte del duelo. Ya comenté un poquito que el duelo va a ser todo el proceso interno que llevamos cuando hay una pérdida y el luto va a ser todo el proceso externo que mostramos ante la sociedad cuando llega a haber una muerte. Entonces, en el caso del duelo, el duelo es un concepto de ese proceso de adaptación después de la pérdida. ¿Cómo lo vivo, cómo lo sufro, cómo lo lloro después de que perdí lo que haya perdido, principalmente una vida, pero cualquier cosa que haya perdido genera un duelo? El cambio de casa, pérdida de mascotas, divorcios, que me corran del trabajo, que me reprueben en la escuela, que pierda la carrera, todo genera un duelo, más profundo en dolor o más superficial, pero todo genera un duelo. El duelo es una palabra que viene de origen como tal y significa origen como tal etimológico y viene de dolor como tal. El duelo es dolor, es que me esté doliendo algo que me pasa dentro de esta pérdida obviamente, pero también el duelo viene de duelum, que duelum es guerra. Esta guerra que se da mucho entre el corazón y la mente, es decir, tienes que estar bien, Raúl, pero no, pero también te duele a tu mamá. No, pero pues ya pasó, déjalo ir porque sigue la vida. No, pero pues que también estoy triste porque ahora quién me cuida. Ah, pues sí, pero también tienes que te cuide a otra persona. O aparte tú puedes por ti mismo, tú eres independiente. Estamos en guerra constante entre la cabeza y el corazón o las emociones y la razón. Entonces, esa es la parte
que más simboliza el duelo. Esta guerra en la que estamos completamente descontrolados y desequilibrados. No sabemos a quién hacerle caso, si al corazón o a la razón. Esto es parte de lo que ya les comenté, el latín dolus, que viene de dolor como tal, genera dolor, esta pérdida, y duelum, que es la guerra entre dos, o sea, en este caso la razón y la emoción, y el trabajo del duelo obviamente lo enfocamos en los que se quedan, obviamente, pues el fallecido ya trascendió, pero nos ponemos a trabajar en los que se quedan, y lo que buscamos con el trabajo de duelo es hacer que la persona descubra que puede volver a estar pues bien, aún con la pérdida, es decir, ya no va a volver a ser igual como era antes porque ya no está esa persona, pero va a volver a estar bien la persona, porque la preocupación principal de una persona en duelo es pensar que se va a quedar atorado ahí para siempre. Es que me voy a morir con él, me tengo que morir con él porque se llevó la mitad de mi corazón, era mi pareja, o sea, tuve una paciente que llevaba 65 años de casada con su pareja. Entonces, es que se me fue la mitad de la vida. O sea, ya no vivo porque se me fue la mitad de mi corazón con él. ¿Cómo le hago ahora para vivir, no? Y esta persona lo que hacía era, pues, aferrarse a que era la que tenía que cuidar ahora a los nietos, bisnietos y toda la familia. Pero a fin de cuentas, pues la mitad de su corazón se fue con el muerto. Entonces, la preocupación es, ya no voy a poder salir adelante, me voy a quedar atorado aquí, seguramente me voy a morir de tristeza porque esto es imposible de superar o de trabajar o de aceptar. Depende de cómo lo vea cada persona. Entonces, es importante que en el acompañamiento de duelo podamos ir dándole sentido a la pérdida, haciéndole ver que sí, es una pérdida significativa, inmensa, pero pues que tiene capacidad para volver a vivir de una manera confortable sin que la desolación lo invada permanentemente. Dentro del trabajo con duelo, la persona regularmente se acerca a la sesión de terapia con nosotros o a que le demos una consejería, un acompañamiento o lo que corresponda, pues aparentemente por el duelo. O sea, la persona incluso, muchos terapeutas o muchas personas que se dediquen a la atención médica y psicológica o psiquiátrica, nos canalizan a las personas en duelo, a la parte psicoterapéutica de quienes trabajamos duelo, pues con esa referencia de, pues es que trabájalo tú, es un tema de duelo, ese es el único tema que trae, ahí trabájalo tú. ¿El duelo se puede trabajar en terapias cortas? Pues sí, pueden ser 10, 15 sesiones probablemente, porque se puede ir cerrando pendientes del propio duelo, pero es muy, muy frecuente que el duelo no nada más llegue pues como un único motivo de consulta, es decir, esta presentación por eso dice o esta lámina, más allá del duelo. La persona que llega con duelo, llega, esta fue la chispa que detonó la explosión de todo lo que venía arrastrando en su vida: soledad, heridas de la infancia, este duelo del cuerpo permanente que tenía por otras pérdidas, estas enfermedades previas que yo tenía psiquiátricamente, ansiedad, depresión, angustia, perfeccionismo, esta parte a lo mejor de asuntos inconclusos. Es que yo le prometí a mi papá que lo iba a llevar a España y no lo llevé y se murió y me quedé con la carga. Mi temperamento, si soy una persona que sea súper sanguínea, colérica, enojona, agresiva o melancólica y apagada, que diga, no pasa nada, o sea, la gente se tiene que morir, yo también me voy a morir, o sea, ese temperamento que nos va a hacer que afrontemos de una manera diferente. Los pactos de silencio, esa parte en la que a cuánto nos han exigido, no le vayas a decir a tu mamá esto, ¿eh? Es un secreto entre tú y yo. Y me lo llevo, o se lo lleva él a la tumba, pero me lo quedo yo y no lo puedo decir porque mi lealtad me obliga a que me calle. Las lealtades. Es que yo lo vi a mi papá que era infiel con tantas mujeres, pero ni modo que le digan mamá. Es que la amo, pero pues era mi papá y él me educó y él era la figura masculina de la casa. Entonces, las lealtades, la presión social de eres el hombre, no llores, no te quejes, no digas. Esa parte de la prohibición del dolor, ¿no? En la que, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en los tipos de duelo, pero ¿qué pasa con una mujer que aborta? Una mujer que aborta por decisión propia, porque no quiere a su bebé, porque la violaron, por lo que haya sido, ella decide que no quiere un bebé. Si la ven llorando después, lo primero que le pueden decir es, ¿pero de qué lloras? Tú tomaste la pastilla, tú fuiste al doctor, tú te hiciste el legrado, o sea, ¿por qué estás llorando? Esa parte en la que yo soy una persona que tiene una pareja golpeadora y termina muriendo esa pareja. Lo primero que me dicen es, ni le llore, señora. Ya veo cómo la trataba, la maltrataba bien feo, casi la mataba. ¿Y usted qué le está llorando? Se lo merecía. Esa persona que yo tengo como familia cercana, que puede ser una persona adicta, una persona enferma de alcoholismo, una persona que tenga un hábito al tabaco muy severo, que esté con una enfermedad pulmonar y siga fumando. Esa persona que la sociedad nos quiere obligar a hacer sentir
que se merecían la muerte y que no tenemos por qué llorarles. Entonces, la presión social también es un factor que me influye muchísimo para que yo tenga que trabajar otros temas además del propio dolor de la muerte, mi personalidad extrovertida o introvertida, creencias obsoletas que yo pueda tener, es que si no lloro demasiado no lo quería mucho, es que si yo me recupero pronto y salgo con una persona más y fue que se murió mi pareja, soy infiel, soy desleal porque ¿cómo es posible que diga que lo amaba o la amaba tanto y ya tengo novio a los 6 meses? Esa parte es importante porque es muy frecuente y la van a encontrar en muchos artículos, esa parte del placer en el dolor, esa parte en la que muchas personas subliman sus deseos y el dolor lo transforman en placer o en deseo sexual. Y de repente dicen, ¿cómo puedes tener ganas de tener sexo? Se acaba de morir tu madre. Y tú pensando en eso, eres un pervertido, eres una persona enferma. Muchos juicios que nos puede dar la sociedad dentro del desconocimiento, pero es importante también saber que cuando llegue la persona a la sesión terapéutica o llegue a trabajarlo con un tanatólogo, con un psicoterapeuta, con un psicólogo, va a llegar por un motivo específico que es el duelo, porque alguien lo orilló a que fuera a consulta porque lo ven muy triste, porque lo ven apagadito, porque lo ven llorando, pero tiene un trasfondo su vida. Regularmente, el que le haya pegado demasiado el duelo hoy puede ser que tenga que ver con todo lo que ya les comento aquí, heridas de la infancia, ese duelo del alma en que tiene muchos duelos previos que no ha podido sanar y que los sigue arrastrando y que hoy explotan. Este duelo del cuerpo. El duelo del cuerpo es todas las sensaciones físicas que puedo sentir ante una pérdida. En este momento, se muere mi papá, siento que me muero y siento que se me parte el alma, el corazón lo tengo roto, siento los brazos súper débiles, me siento de lo peor. Pero ese dolor del cuerpo seguramente lo traigo arrastrando por todas las pequeñas pérdidas que ya he tenido y que el día que me corrieron del trabajo, tuve que poner una cara de palo y decir, no pasa nada, yo puedo, yo puedo. El día que me corta mi pareja, no pasa nada, yo puedo conseguir a otra. El día que se muere mi perrito, tengo que hacerme como que no me dolió porque es un perrito, o sea, ni modo que llore. Entonces, todo ese duelo del cuerpo lo voy acumulando y algún día va a salir. Entonces, es importante darnos ese espacio, ese lugar y ese permiso de saber que el trabajo del duelo no siempre se centra solamente en el duelo. Es decir, no es un hecho que estrictamente el paciente o el consultante vaya a hablar todas sus sesiones solamente del tema muerte. Probablemente saque 1000 temas alrededor, que son los temas que le hace falta sanar para que el duelo se lleve de manera más, pues más fisiológica o más nutrida para él, que le dé sentido a la pérdida. Y es importante eso. Entonces, es reiterar que cuando buscamos ayuda tanatológica, no siempre estamos buscando que alguien nos haga olvidar que ya no nos duele la muerte. Es que alguien nos haga ver que nuestro panorama de percepción ante la muerte viene alterado por todos los conceptos que ya les comenté en esta diapositiva y que son muy importantes que los tengan presentes. El duelo es larguísimo de trabajar. De repente decimos, ¿en cuánto tiempo se puede ya? Les comentaba, puede haber 10 a 15 sesiones de trabajo intenso, pero no son las únicas sesiones. Se puede prolongar a muchísimas más y depende de la necesidad de cada consultante. A lo mejor el tema dolor, el tema tristeza, el tema estar aislado, lo trabajo en 10 sesiones, pero no es la solución del completo del duelo. Entonces, el duelo puede tener o tiene 5 etapas de trabajo. Hay 3 momentos del duelo y por lo menos hay 15 tareas. O sea, es un proceso que puede llevarse muchísimo tiempo. ¿Cuánto dura el duelo? ¿Cuánto debe durar un duelo pues normal, fisiológico? Regularmente se piensa, no hay una métrica exactita, pero se tiene claro que a partir del primer año la persona ya sufre menos la desolación de hablar de su muerto. Es decir, si él se murió un papá, hoy voy a hablar y voy a llorar seguramente, pero en un año yo ya soy capaz de platicar anécdotas de él, historias de él, y ya es menos desolador. A lo mejor lloro, pero lloro con una emoción de felicidad de recordarlo y no de dolor constante. Y el proceso de reconstrucción total después de ese periodo de un año se puede dar entre 2 y 4 años. Entonces, los duelos pueden ser pues hasta de 2, 4 años o más, depende de cada persona. Siempre y cuando este duelo se esté viviendo de manera productiva y que esté llevando a mejoras en la persona y no a que lo hunda más, porque puede ser un duelo que vamos a ver ahorita, que es el congelado. Ese duelo en el que el corazón se me congela y ya no siento ni para bien ni para mal. Ese duelo patológico en el que me termino enfermando de cosas que no tenía a consecuencia del duelo mal trabajado. Aquí en esta tablita que les pongo, realmente viene nada más el resumen de esta parte de la diferencia de duelo con luto, ¿sí? La parte de la reacción emocional, que es el duelo, o sea, lo interno,
o la parte del cómo debo mostrarme ante la gente con la ropa negra, con el moño en la puerta de mi casa, con el poner una esquela, un epitafio, con el hacer difusión de la muerte. Esa parte es el luto y regularmente la parte del duelo la vivimos más de manera personal. La parte del duelo la vivimos personal, la del luto la vivimos socialmente. O sea, buscamos que se enteren, que vengan, que hagan el café, los tamales, los rezos, las plañideras que lloren porque necesitamos que haya llanto para que se sienta la emoción del momento, o en algunos casos mariachis. Entonces, el luto va a ser todo lo que pues, buscamos que se simbolice hacia el exterior. El duelo, todo lo interior que vivimos nosotros. Dentro de esto les comenté que hay 5 etapas, 3 momentos y 15 tareas. Las vamos a ver nada muy rápido para que las tengan presentes. Solamente las profundizamos en el diplomado, pero aquí se van a ver rápidamente. Las etapas son 5 básicas que se han estudiado y que son las que siguen vigentes, que son la negación, esta parte en la que empezamos a decir, no puede ser posible. Ayer hablé con él, yo lo vi, es que estaba súper bien, estaba tan joven, no puede estar muerto, eso no es cierto, me estás engañando. Ya que trabajamos la negación semanas o meses, depende de cada persona, viene la ira, esa parte de enojo a, si soy una persona, una mujer viuda, le reclamo, ¿por qué me dejaste sola? ¿Qué te crees que eres? Según tú me juraste que me ibas a querer hasta la muerte y mira, te vas primero tú. No es posible. Esta parte de ira contra el conductor ebrio que atropelló a mi hijo y lo mató. Desgraciado, imprudente, ya viste lo que hiciste. Esta parte de ira con el médico que no pudo salvarlo. Es que ¿para qué sirve usted? Si estudió para eso, para salvar vidas, ¿por qué no lo salvó? O esta parte de enojarme con Dios y gritarle que es un ser que no tiene amor por la humanidad cuando deja que mate o que muera mi hijo, que no merecía la muerte. Entonces, la ira puede ir para muchísimas vertientes. El punto es que voy a estar yo enojado con todo el mundo. Entonces, voy a lanzarle la piedra a quien corresponda. Negociación, voy a buscar esta parte de, si mi persona enferma está agonizante, voy a empezar a negociar con quien sea, con Dios, con algún ángel que yo crea, con algún santo. Y voy a decir, bueno, si lo sanas, te juro que voy a la villa de rodillas, te lo juro que voy, Virgencita. Entonces empezamos a negociar, pero nunca llega la respuesta a esa negociación. Entonces es cuando decimos, pues ya vi que no funcionó, voy a la depresión. Depresión como etapa de duelo y no como enfermedad. Si ya tengo una depresión previa que traté con el psiquiatra es un concepto diferente. En este caso, la depresión dentro del duelo es una etapa que yo vivo de desolación. Y finalmente la aceptación, esa parte en la que ya sé que no va a regresar mi muerto, ya sé que ya no existe y que yo tengo que volver a vivir a pesar de él, pues de la ausencia de esta persona, pero sí con su esencia, con su espíritu, con su recuerdo importante para mí. La parte, digo, esto lo van a ver, se las voy a compartir después de la presentación, pero aquí viene la explicación de lo que ya les comenté, que ese ejemplo de cómo se vive cada etapa dentro de las 5. Y como lo ven en esta imagen, es cíclico, regularmente no es una etapa secuencial. Se tiene número de referencia, pero no es algo que van a ir palomeando como que ya lo avancé. Puede ser que hoy tenga un año de muerto mi papá y yo esté en la aceptación aparente y mañana me vaya a la ira otra vez, porque algo me detonó un enganche que dijera, es que ¿por qué se murió? No es posible. ¿Y por qué me dejó solo? Yo necesitaba un consejero, era mi padre. Puedo estar yo en vaivén, no va a ser fijo de que llegando al 5, ya, puede ser que me regrese y me mantenga en ciclos permanentemente durante años. Los momentos del duelo son 3. El primero es el shock, esa parte en la que no lo puedo creer, estoy aturdido, no quiero ni saber qué pasa porque estoy mal. Luego viene la desorganización, esa parte en la que no sé dónde dejo las llaves, se me olvidan las cosas, pierdo citas, no pago los gastos de la casa. Y la tercera es que nada será igual, pero todo volverá a ser como antes. Es decir, aunque no va a ser igual porque ya no vas a estar presente tú, mi vida tiene que continuar y voy a seguir estudiando, creciendo, trabajando, viviendo para los que quedan, pero no va a ser nada como antes porque no estás tú presente. Y las tareas del duelo, pues son 15, realmente aquí nada más es para que las sepan que existen y se enfoca en sentir, en comprender y en trascender respecto a la pérdida. Realmente son trabajos más profundos que no vamos a tocar el día de hoy, pero es para que sepan que el duelo no se trabaja de la noche a la mañana. Es un proceso que puede ser muy largo y que tenemos que ser pacientes con nuestros dolientes. El trabajo del duelo, aquí, por ejemplo, son generalidades que les voy a compartir también y vienen como las acciones en las que se enfoca el trabajo del duelo. Aceptar la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida,
adaptarse a un medio en el que la persona está ausente, que ya no existe para mí esa persona que se fue, y recolocar emocionalmente a la persona fallecida y seguir viviendo con su recuerdo. Después de las flechas moradas que ustedes ven ahí, vienen acciones que se recomiendan y que trabajamos mucho en el diplomado y trabajamos mucho también con los dolientes. La biografía y la carta para aceptar la realidad de la pérdida, las emociones que tengo el día de hoy, dibujar, la música, hacer metáforas alusivas a la vida de la persona que me ayudan mucho para trabajar emociones. La parte de darme un tiempo para mí. A veces de repente digo, no, es que mi vida completa era cuidar a mi madre enferma, se murió y ahora ¿qué hago? Hay una persona que tengo en consulta que de repente me dice, tengo demasiado tiempo libre, o sea, yo me la pasaba cuidándola a ella día y noche, y ahora, ¿qué hago con mi vida? No tiene sentido mi vida porque mi vida era cuidar a mi madre enferma, y ahora que se murió, ya no tengo nada que hacer. Buscar tiempo para mí, específicamente momentos de disfrute, voy a un spa, voy a nadar, voy a un masaje, voy a algo que me satisfaga a mí. Ubicarme en el nuevo espacio, en este caso, o en un nuevo espacio, es cómo me sentiría yo si estuviera en este momento en una cabaña en el bosque, en una playa, en un lugar diferente a donde estoy. Eso me podría hacer percibir una realidad diferente, quizá más cómoda. Me sentiría muy feliz si hoy estuviera viviendo en un pueblito mágico, porque sería muy tranquilo para mí. Esa parte de ubicarte en un nuevo espacio puede ayudar mucho a visualizar posibles cambios de vida después de que el dolor vaya integrándose a nuestra vida. Pensar en nosotros mismos y aprender nuevas habilidades, cosas que nos hagan darnos cuenta que somos capaces de continuar a pesar de la pérdida. Y el recolocar las emociones de la persona fallecida y seguir viviendo, vienen mucho regularmente después de 6 meses a un año que la persona se fue y que ya empezamos a integrarlo. Y ese ritual de bienvenida, por ejemplo, ese ritual que hacemos con el camino de Cempasúchil en las ofrendas, que lo ponemos para que llegue y entre. Le ponemos sal, le ponemos agua, le ponemos pan, le ponemos sus comidas preferidas, sus bebidas, incluso si nuestra persona fallecida falleció por una enfermedad como el alcoholismo o el tabaco, le ponemos sus cigarros y su alcohol porque es parte de lo que queremos que él disfrute dentro de su visita con nosotros. El pan de muerto y bueno, todo lo que aplica en la ofrenda, integrar a la vida cotidiana, saber que yo puedo seguir viviendo y disfrutando a pesar de que ya no esté. Esta parte se dan cuenta que pasa cuando dejamos de hablar en presente con la persona que ya no está, que hablamos en pasado. Y no es porque sea malo, pero de repente puede ser que al principio digan, es que vamos a ir a comer los tres. Ay, no, los dos, ya no está él. Entonces, aquí la integración va a ser más natural de decir, voy a comer con mi esposa y papi, pues vamos a llevarte en espíritu, pero ya no lo integro al momento actual. Actividades en su memoria, recuerdos, música, videos, la ofrenda misma, alguna carta, algún simbolismo que haga que lo recordemos y dignificarlo viviendo nuestra vida. Es decir, hacerle, y no es porque lo tengamos que demostrar ni mucho menos, pero darnos cuenta de que podemos seguir viviendo de manera digna, de manera positiva, aunque ya no esté la persona que falleció para nosotros. Esto se los voy a compartir. Y bueno, el duelo hay que vivirlo estando dentro de él. No podemos pensar que el duelo va a ser algo que vayamos a vivir de manera ajena y nadie lo puede vivir por mí. Nadie puede vivir el duelo por mí. Esta es parte de las imágenes que simbolizan cómo se vive un duelo. Es una enredadera de emociones. Estamos con miedo, tristeza, enojo, soledad, negación, confusión, vacío, culpa. Es un camino empedrado que pisas y te vas de lado, te caes y te levantas, de repente dices, ya estoy bien, y otra vez te resbalas, metes la mano a una caja y es una bolsa con espinas porque encuentras la foto del recuerdo, el boleto del cine donde fuimos juntos, el primer regalito que me diste, es que tu perfume, es que tu cadenita, es que encontramos constantemente factores que nos van a estar pinchando como las espinas. Y las emociones del duelo son como la montaña rusa, suben y bajan, van a estar de repente muy felices y de repente van para abajo. Es que ya me siento contento que ya no lloro por ella. Ay, pero es que de modo que no llore, la extraño muchísimo. Para eso les dejo estas preguntas y las pueden responder de manera libre en su espacio. ¿Cómo estamos viviendo los duelos que tenemos actualmente? ¿En qué etapa estamos de las que ya comenté, de las 5 etapas principales del duelo o en qué momento del duelo? ¿Cómo logramos salir a flote? De repente pensamos que no hay salida, pero cuando ya logramos salir a flote y aceptamos e integramos, la solución o la capacidad de poder dar esa opinión a otros puede ser una respuesta que sea una luz para el que le está doliendo mucho ahorita. Es decir, si ahorita me preguntan, oye, es que yo no podría vivir sin mi padre,
Pues yo podía contestar que yo pensé que no podía vivir sin mi padre, pero el día de hoy yo puedo hablar tranquilamente de que él no está y del legado que me dejó. Esa parte yo la puedo platicar de cómo logré salir a flote y no es para que sea un ejemplo que tengan que seguir, es solamente para qué, para que la persona tenga una referencia de cómo podría trabajar su proceso. ¿Cómo vives sin aquello que perdiste, sea una persona o una cosa? ¿Y cuál es la pérdida más dolorosa de nuestra vida? ¿Sí? Son preguntas que pueden tener y que les voy a dejar en la presentación para que las respondan con calma y las reflexionen. Tipos de duelo nada más de manera general, ya están aquí todos los que ya comenté, sano o fisiológico normal, patológico, congelado, suspendido, que es cuando nos secuestran a alguien y no hay cuerpo, estamos ahí, o se va, nos abandona, y no hay cuerpo que llorar, entonces estamos con el duelo en el aire. ¿A quién le lloramos? No sabemos. El masivo, cuando mueren muchas personas a la vez. El distorsionado, cuando yo no sé si tengo amor, dolor, culpa o rencor, porque era un golpeador desgraciado, pero me daba de comer, me mantenía contento. Entonces, es que sí, era mi abuelito, me violaba, pero era mi abuelito. Ni modo que sienta algo fue por él, entonces ya no sé qué sentir, si felicidad, amor, rencor, odio. El no autorizado, ya les comenté ejemplos, es que no se merecía vivir, o sea, era diabético y comía pasteles, te tenía que morir. Era alcohólico, pues se murió de cirrosis, pues ¿qué esperabas? Era una persona que era asaltante, lo mató la policía, pues se lo merecía, pues hacía mal a la gente. Son no autorizaciones de la sociedad. El combinado o entrelazado, a la adolescencia, por ejemplo, me duele mucho mi proceso adolescente y se me muere mi papá. Apenas estaba yo trabajando mi dolor por cambiar de niño a adolescente y ahora tengo que perder a mi padre. Regularmente el duelo patológico va a ser tener una pérdida, tener un duelo, un proceso de todo esto, la evasión y el sufrimiento. Entonces, eso va a hacer que ¿Por qué sea Uri? enfermedad ¿Por qué patológica. Uri? Cierren micrófonos, por favor. La duración ya la comenté, sí, no hay una métrica, es variable de cada persona. Dos, Sí. cierren su micrófono, por ¿Encontraron favor. ahí? Alargadores del duelo. Alargadores del duelo pueden ser, por ejemplo, alargadores del duelo, las emociones y sentimientos de cada persona. Puede ser también los asuntos pendientes que tenga con la persona que se fue, la presión social y familiar, Vete, la Leo. edad, el carácter, el lugar en la familia que tenga, si soy el mayor o el menor, el ego, las creencias de si lloro mucho es que lo quiero más, si no lloro es que no lo quería, la santificación o la satanización. Hay quien se muere la persona y lo hacemos un angelito. Es que es un ángel que está en el cielo ahora. O hay quien se muere la persona y decimos, es que es lo peor, desgraciado, debe estar en el infierno, se lo merece. Podemos hacer una de las dos para minimizar la culpa o para no aceptar la pérdida completamente. ¿Sí? Y diferencias de género las van a leer ustedes en la presentación, pero regularmente somos más tendientes los hombres a reprimir los sentimientos que las mujeres. Las mujeres son más abiertas a vivirlo, a disfrutarlo, a llorarlo que nosotros. Nosotros tenemos que aparentar que estamos bien y no es algo pues sano, pero lo hacemos regularmente por la propia sociedad. Y como concepto principal, las muertes devastadoras. Esta parte de muertes en las que son las peores que se consideran, como la muerte de la pareja, la muerte propia, mi propia muerte, y la muerte de un hijo. Son las más devastadoras que existen en general de las muertes. Para la pérdida como tal, ¿cómo sobrevivo? Hay que darse permiso de estar en duelo, hay que aceptar y vivir el proceso, contactar con otros para compartir el dolor que estamos sintiendo, saber que va a pasar mucho tiempo para que estemos bien, pero va a llegar el momento en que estemos muy bien, ser amables con nosotros, de repente somos juiciosos y agresivos. Es que ya cálmate, Raúl, ¿por qué lloras tanto? Ya, déjalo ir, ya está tranquilo. Aparte, tu papá no te quisiera ver así. Somos agresivos con nosotros. El no tengas miedo de volverte loco es muy importante porque nos pasa que cuando se muere una persona, escuchamos su voz, huele su perfume, huele a cigarro, me tocó, me habló. Estaba yo durmiéndome y oí que me habló. Escuché mi nombre, es ella, anda por aquí. Es algo natural que podamos tener estas alucinaciones visuales o auditivas. Aplazar decisiones importantes. Si voy a comprar una casa, no la compro hasta que ya no esté yo con dolor. Si voy a tener que decidir una herencia, me espero hasta que yo esté tranquilo. Si voy a tener que decidir un negocio, me espero hasta que esté bien. Acuérdense que aquí en las decisiones importantes es importante recordar, o muy importante, aunque suene reiterativo, recordar que cuando estamos en duelo, cuando estamos alcoholizados o drogados, o cuando estamos enamorados, no hay que tomar decisiones importantes porque son erróneas mayormente. Entonces, es importante o es relevante que las decisiones importantes se tomen cuando ya estemos en un proceso más estable.
No descuidar la salud física y mental, yendo a terapia, haciendo ejercicio o siguiendo con hábitos alimenticios sanos. Agradecer todo lo pequeño que llegue. De repente decimos, es que sí, o sea, soy súper triste, pero me dio un aumento en el trabajo. No, pues eso qué importa, ya para qué quiero más dinero. Si era para él, el dinero ya está muerto, ya para qué lo quiero. Hay que agradecer las pequeñas cosas, animarnos a pedir ayuda y ser paciente con los demás respecto a que las personas no tienen por qué saber cómo estoy por dentro y no tienen por qué tampoco estar, o sea, ser alguien que me trate como yo necesito porque no saben cómo estoy. La persona va a llegar y te va a decir, sé cómo te sientes, aunque no lo sabe. La persona va a decir, ya échale ganas, ya hay que salir, vamos a tomar un café para que te distraigas. Es que yo no quiero, pero hay que saber que no es porque sean malos conmigo. Ellos tratan de hacer algo bueno por mí, pero yo no puedo con este dolor en este momento. Para afrontar la pérdida, todas las pequeñas pérdidas, vivirlas y tomarlas en cuenta, salir un poquito, descargar el estrés, dar sentido a la pérdida con estos recuerdos que ya comenté, confiar en alguien que nos apoye con escucharnos. Hay que dejar de controlar a los demás. De repente somos el hermano mayor que decimos, tienen que seguir su vida, tienen que hacer, acomoden sus cosas, hay que llevar las cenizas a tal lugar, hay que hacer el entierro de esta forma. Queremos mandar a todos los demás y no es algo sano. Ritualizar la pérdida para que se vaya viviendo de manera armónica. Fotos, recuerdos, una cajita, una oración, una misa, cosas que para mí den sentido a la pérdida. No resistirme al cambio de saber que ya no va a estar la persona y, de acuerdo a la pérdida, cosechar el fruto para poder yo centrarme en mis convicciones religiosas y espirituales que me hagan sentir bien. ¿Qué sí puedo decir? No encuentro palabras para expresar lo que siento. Te acompaño en tu dolor. No puedo imaginar lo difícil que puede ser para ti este momento. Estoy aquí para ti, te abrazo y te escucho. Tómate el tiempo que necesites, aquí estaré. ¿Cómo estás en este momento? Porque si yo le pregunto, ¿cómo estás? En automático va a decirme, pues mal, ¿qué esperas? Se murió mi papá, se murió mi mamá. ¿Cómo estás en este momento? O ahorita que estamos aquí juntos, ¿cómo te sientes? No, pues en este momento me siento más tranquilo. Es algo que podemos preguntar. ¿Qué puedo hacer por ti? Puede ser que te diga, nada, estoy bien, pero la pregunta ya dejó abierto el que él pueda pedir la ayuda si la necesita. Y finalmente, si me necesitas, aquí estaré. Es decir, estar sin estar. ¿A qué se refiere? No voy a estar de manera invasiva. Oye, ¿quieres algo de comer? ¿Quieres que vaya a verte? ¿Quieres que me duerma contigo? No, solamente si me necesitas, yo aquí estoy. Pero no voy a estar encima de la persona queriendo atosigarlo, convenciéndolo de que voy a ayudarle más porque no lo quiere. ¿Qué no debo decir? El tiempo lo cura todo, no llores, ya está en un lugar mejor. Tienes que ser fuerte, déjalo descansar, no le hables más. Hay que darle vuelta a la página. Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué sigues llorando? Ya supera esta situación. A tu difunto no le gustaría verte así. No exageres, a todos nos pasa. Eres joven, puedes tener más hijos cuando se muere un hijo de la familia. Tienes más hijos vivos, ellos sí importan ahora. Esto no lo podemos decir, es demasiado agresivo y no es algo útil para el doliente. ¿Y cuándo debo acudir a un tanatólogo? Cuando el diagnóstico sea una enfermedad de largo proceso que vaya a durar mucho tiempo enfermo, cuando tengo desahucio propio de un familiar o estoy agonizante, cuando tengo una pérdida significativa que a mí me duele muchísimo, cuando no sé cómo utilizar mis recursos para salir a flote, cuando el duelo yo considero que ya no es sano, que ya vivo aferrado a un recuerdo que no me está haciendo benéfico, cuando me siento muy vacío y cuando tenga un proceso en la vida que signifique duelo. Y pues para cerrarles, recuerdo nada más, digo, como resumen de todo lo que vimos hoy, esto es parte de los 21 temas que vemos en el diplomado para humanistas que tenemos aquí en el Instituto de Gestalt. Vamos a iniciar clases en agosto, el 21 de agosto comenzamos clases. Nuestra clase es los martes de 7 a 9 de la noche, es virtual completamente por la distancia de muchas personas que no pueden trasladarse. Dura un semestre y cada sesión como tal, pues es enriquecedora. Hacemos lecturas, hacemos algunas prácticas también supervisadas, de repente en algunos casos, cuando la mayoría son terapeutas, podemos hacer prácticas. Cuando no son terapeutas todos, el hacer modelajes puede ser confuso. Es decir, si yo hago un modelaje con personas que no sean terapeutas, puede generar confusión por las técnicas o porque pueden tratar de replicar lo mismo que hicimos ahí y el trabajo se hizo con un caso particular de un compañero si es que abre algo importante. Por eso sí es relevante que siempre estemos presentes. ¿Por qué? Porque las sesiones por la privacidad que conlleva y por el tipo de conceptos que se trabajan ahí no se graban, entonces es importante no estar ausentes. Vamos a tener, digo, características de permiso de faltas, pero realmente el faltar implica que tengamos también la pérdida de esa experiencia importante. Si ya tenemos una formación, como les comenté al principio, en enfoque centrado en la persona o gestal, pues podemos complementar con este diplomado el ser terapeutas que acompañan duelo.
Si no hemos hecho ninguna formación como terapeuta, va a ser para un desarrollo personal como tal y nos va a ayudar muchísimo a darle un sentido a la pérdida, que ya comenté, pues, de qué se trata, darle lugar a la muerte como un proceso de vida y disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a graduarnos de ella con la muerte. Pues esta es parte de la información que tengo para ustedes. Quiero saber cómo están, cómo se sienten, qué dudas tienen, qué les pareció o qué les gustaría que complementara para que les quede más clara la información. ¿Cómo están? Gracias, Xochitl. ¿Tienes alguna duda, Xochitl, que te gustaría complementar algo en lo que te pueda ayudar o cualquiera de ustedes en qué les puedo ayudar? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les gustaría saber? De repente, escuchar tanatología nos da un poquito de miedo, incluso vamos en la sesión a veces 15, 16 y dicen, ay, no, creo que me regreso, ¿no? Porque sí confronta mucho hablar de la muerte, porque no todos estamos preparados para hablar de la muerte, porque la muerte, como bien lo hemos escuchado o lo sabemos, la muerte o de la muerte no se habla, de la muerte regularmente se susurra. O sea, hablamos en un funeral y estamos hablando en secreto, es que se murió, ¿qué le pasó? Ah, no sé, creo que lo atropellaron, pero estamos susurrando regularmente, de la muerte no hablamos libremente. Hay una actividad que hacemos dentro del diplomado que pues son reflexiones y confrontaciones de la muerte y en muchas ocasiones les toca preguntarles a sus familiares qué opinan de la muerte, qué piensan. Tú te eres responsable de mis cosas cuando yo me vaya, voy a dejarte una carpeta con todo lo que yo necesito que tú hagas. Y las personas familiares lo primero que dicen es, cállate, cállate, no digas eso, ni hables de eso, porque ¿qué tal si pasa? ¿No? Entonces es natural que las personas evadimos el concepto o el tema de la muerte. Sí, también trabajamos el tema de niños y adolescentes. Dentro de ese vemos también el divorcio de padres o muerte de padres, principalmente cualquier concepto, pero sí trabajamos un tema en particular de niños y adolescentes y también un tema en particular de edad de oro, que es la parte de las personas mayores. También tocamos temas como el cuidador primario, que es muy importante porque esa parte nadie la ve de repente y es el que más se desgasta cuidando a un enfermo porque es parte de su acompañamiento. Cuidamos temas también como pues la parte de las experiencias cercanas a la muerte que ya comenté, que habla mucho de qué pasa en esos momentos que ya la persona fallece o está a punto de fallecer, pero la salvan y regresa con la experiencia de que pues pudo haber muerto. También tocamos conceptos como algunos conceptos nuevos que existen como la experiencia subjetiva de ver a tu muerto, es decir, esa parte de chin, es que yo veo el fantasma de mi muerto. ¿Cómo trabajamos esa parte, no? De acompañamiento en la que la persona asume que ve la sombra, lo escucha, lo siente, y cómo esto también puede ser tranquilizador para el doliente, es decir, es que me siento más confortado porque sé que aquí anda conmigo, me está cuidando. Entonces, son parte también de lo que tocamos en este diplomado. Heridas de la infancia que ya comenté, trabajamos mucho con ellas, los cuadrantes también para saber en qué estamos desequilibrados y en qué enfocarnos a trabajar, los temperamentos que también son los que influyen muchísimo en qué tan bien, qué tan mal, qué tan rápido, qué tan lento, qué tanto se profundiza mi dolor ante un duelo. Trabajamos más de 20 temas que pues van, digo, desde la parte básica del conocer el concepto de muerte y los conceptos como los que vimos hoy, hasta la parte más profunda de acompañar correctamente ya en casos puntuales, en cada tipo de duelo como el que ya comenté, ¿sí? De acuerdo a lo que ya les platiqué. ¿Qué más quisieran saber? Les escucho. Si quieren hablar, pueden hablar, abran su cámara, porque hay muchas personas, pero no las veo. Ana Pau, Carmen, Celeste Chocolatl, María López. Hola, buenas Hola, tardes. hola Mari, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Me Dígame. interesó, Ujú. quería nada, saber de qué se trataba el diplomado, qué Ajá. consistía, qué tan profundo. Sí, estoy pasando un proceso de duelo Ujú. de dos familiares, mi madre y mi hermana, eh, Sí, a escasos días, uno tras otro. sí, Más sí. aparte otros, soy religiosa y otros cambios que sufrimos, ¿no? De desprendimiento de movimientos de un lugar a otro, Ujú. al que Sí, estamos acostumbrados. Sin claro. embargo, y a veces uno se aferra a realidades, ¿no? Temporales. Ujú. Y me interesó el tema y digo, bueno, puede ser que sí haga el diplomado, pero me gustaría escuchar, ¿no? En qué y qué consiste.
Muy interesante. Gracias, María. Pues sí, mire, parte de lo que hacemos es el trabajo personal, primero que nada con el duelo o con nuestros propios duelos. Y como comentaba, si tenemos alguna formación terapéutica, bueno, el enfoque va asociado a que sepamos acompañar a otros. En muchos casos podemos llegar, como es el caso de usted, con esta parte de pérdidas personales que tratamos obviamente de buscar la luz para que sepamos cómo manejarlas. Y el trabajo se lleva de manera personal, se lleva de manera íntegra, acompañamos con anécdotas, casos, acompañamos también con una pequeña sesión de dinámica grupal en la que exponemos una necesidad obviamente de un tema que estemos trabajando y regularmente, bueno, yo lo coordino con el equipo. Si hay más terapeutas, hacemos algún tipo de aporte. Si no, bueno, el trabajo será de parte mía, que soy el facilitador. Y lo que se busca es que vayamos cerrando todos esos asuntos pendientes que nos siguen haciendo que el dolor sea más profundo, que de repente no podemos ver la luz, que no nos damos cuenta de cómo se puede seguir viviendo a pesar de las pérdidas, porque sí, son muy dolorosas, son devastadoras, pero también son parte del proceso de vida. Y pues mañana puedo ser yo el que me vaya, entonces es algo que hacemos de manera reiterativa y parte de lo que aprendemos o mucho de lo que aprendemos también es a darle ese lugar importante a nuestra vida, qué tanto disfrutamos lo que estamos haciendo, qué tanto estamos aprovechando muchos de los momentos que tenemos a sabiendas que pues la muerte realmente siempre nos está esperando, nada más está esperando que llegue nuestro momento de trascender y nos vamos a ir. Entonces, parte de lo general es eso, vemos la información en lecturas que vienen recomendadas para ustedes, algunos videos y películas que yo siempre les recomiendo y textos complementarios que les ayudan a entender a veces conceptos principales que a veces en el temario no vienen marcados, pero que para ustedes son necesarios. Temas espirituales, temas no religiosos estrictamente, pero sí espirituales. ¿Por qué? Porque no todos compartimos a lo mejor la misma religión, pero sí de manera espiritual todos coincidimos en esa parte de pedirle a alguien más, más superior a nosotros, quizá una persona más divina que nos ayude mucho a entender y a tener esta conciencia de la muerte y el disfrute de la vida. No sé si me explico un poquito, María, cómo lo escucha usted. Sí, sí, muy interesante. De hecho, sí me gusta, ¿no? Y estar consciente, ¿no? De que independientemente de la edad que tengamos, Claro, sí es importante, ¿no? Apreciar la vida que tenemos y saber que somos, ¿verdad? Temporales, o sea, estamos aquí de paso y claro. ser consciente de este momento de trascendencia, ¿verdad? Y pues Sí, vivir en plenitud. Me interesa bastante este tema, ¿verdad? En este momento, claro. como que no me había interesado antes, pero Ujú, pues sí, o sea, de qué manera, ¿verdad? Podemos ver los acontecimientos dolorosos, pues claro. con nuevo. Y como les comentaba en alguna parte de la presentación, esta parte de dar sentido a la pérdida. De repente, cuando perdemos a alguien, lo primero que decimos es que no tiene ningún sentido, o sea, esto no debería de pasar. O qué pasa cuando se muere un hijo, ¿no? Si lo oficial en la vida es que se mueran primero los papás. En orden siempre son los abuelitos, los papás, luego los hijos. ¿Y qué pasa si se muere mi hijo? O sea, no era algo que estaba escrito en la historia de mi vida. Yo me tenía que morir antes que él porque yo soy más grande. Entonces, son cosas que nos estabilizan y que pues con el conocimiento del diplomado aprendemos a entender pues cómo se van llevando a cabo y pues de qué manera podemos irlas acompañando. ¿Sí, María? Pues espero que sea parte de nuestro equipo y ojalá que sea así. Y le agradezco mucho la asistencia porque creo que va a ser muy útil para usted. Gracias, muy amable, qué amable. Y gracias a usted. A ver, me comenta Nancy de mensajes. Solamente vi unas preguntas, Nancy, no sé, hay más mensajes que no vi. Me preguntaban sobre el duelo de niños y adolescentes y el divorcio en padres, o cómo hablar de los niños, a los niños y adolescentes de la muerte, que sí ya comenté que lo vemos en un tema especial de niños y adolescentes, damos muchos consejos ahí, que propiamente el trabajo terapéutico no es consejería, pero vienen muchas recomendaciones para los terapeutas que puedan trabajar con niños y también para quienes tengamos niños, sobrinos, por ejemplo, que hayan perdido algún familiar, que podamos acompañar nosotros y todo. ¿En qué otra pregunta les puedo ayudar? ¿Tenemos tiempo todavía? Incluso si tienen alguna cuestión específica que no platiqué, que quieran saber, con gusto se las puedo clarificar. Ahorita te da el costo, Lilian o Nancy, te pueden dar el costo ahorita en específico, la verdad no lo tengo claro, pero ellas te pueden compartir la información completa para que tengas
la respuesta y puedes estar, analizar bien tu propuesta. Dura un semestre, son 21 sesiones, es de agosto a enero, a finales de enero, y bueno, nos piden un diplomado como tal. Los, aquí ya está comentando Lili que los costos y horarios los vamos a poner en el chat que tenemos grupal. Les voy a mandar ahí la presentación, les pido que por lo menos se queden pues el resto de la semana, espero mandarla hoy, si no se las mando en breve. Y si tienen alguna necesidad especial, algún material que requieran, también les puedo compartir con gusto para que tengan ustedes ahí como un panorama de a qué cosas podemos acceder. Realmente material hay infinidad. Si alguien tiene alguna pérdida en específico, quisiera como tener algo de respaldo que le ayude a tener una idea de cómo acompañar o cómo sentirse un poco más, pues más tranquilo con la información que le pueda dar, con gusto, ¿no? Material, por ejemplo, de pérdida de mascotas, muerte en papás, en niños adolescentes, por ejemplo, la muerte de personas que tengan alguna enfermedad específica, eh, esa muerte que se dio mucho en COVID, por ejemplo, en la que no pudimos despedirnos de nadie porque estaban allá aislados y estábamos a distancia. Entonces, todo ese tipo de conceptos están ya estudiados y se los puedo compartir si a alguien le es necesario. Nada más me lo pide a través del chat. Vero, ¿quieres hablar? No, perfecto, el micrófono. Xochitl, Vero, Judith, Jocelyn, Celeste, Carmen, Ana Pau, María ya nos hizo sus preguntas también. ¿Algo más que quisieran saber, quisieran preguntar? ¿Algo para complementar? Yo tengo otra pregunta. Sí, claro. Nada más, no sé si lo dijo o no lo dijo. Es Ajá. una vez por semana. Sí, ¿En qué solamente día de la tenemos semana? clase los martes tomamos clase de jueves de 5 a 9 de la noche. Los martes, a partir del 21 de agosto, que sería nuestra primera clase, el martes 22 de agosto. Nos tomamos clase nada más los martes, son 4 horas por semana. Ok, es martes y Nada más los jueves. martes, no, solo los martes, no, solo los Ok. martes. Solo los 2 horas. martes, ¿Cuánto son tiempo cuatro es? horas, 4 horas son 4 horas. 4 horas. ¿Qué horas ¿Mm? inicia? Empezamos a las 5 y terminamos a las 9. Tenemos un receso intermedio y todo para Ok. que se despejen un poquito, porque pues también no podemos tomar 4 horas corridas porque es muy cansado, Sí. pero tomamos Ok. un receso intermedio y regularmente hacemos dinámicas para que podamos tener esa parte de despejarnos un poquito, ¿no? Y todo. En este Ujú. momento nada más tenemos en línea el diplomado, precisamente por la apertura para otras localidades. No tenemos Ujú. ahorita previsto hacerlo presencial de momento, pero bueno, probablemente más adelante. Pero actualmente solamente lo ofertamos en línea y todo, Ok. 4 horas a la semana, es una vez a la semana que son los martes, de 5 a 9, y dura 6 meses, que son 21 sesiones las que tenemos nosotros y todo. Cada una de 4 horas. Y el Cada una de material, 4 horas. ok, el material también lo proporciona en línea. Sí, les mandamos toda la información. Regularmente hay una carpeta compartida donde les mando todas las lecturas y todo lo extra. Regularmente lo que no cargué en la carpeta de lecturas es la básica con el programa, que es digamos que lo oficial que ya tenemos preestablecido. Y materiales extras de apoyo también se los voy mandando en el chat o de manera directa si lo necesitan, ¿no? Pero regularmente actualizaciones, artículos, revistas tanatológicas o alguna información que les pueda ser útil para el momento, incluso algunas personas que nos llegan como alumnos que son terapeutas, de repente dicen, es que tengo un consultante y no sé cómo tocar este tema. Hacemos un acercamiento si lo necesitan, o incluso hacemos una pequeña supervisión de ese caso en la clase para que sepa cómo lo va a poder abordar o cómo podríamos abordarlo, sin que esto sea, obviamente, reitero, una consejería, una línea de trabajo específica, ni mucho menos como una receta de cocina, porque pues no es así. Lo que buscamos es hacer que tengamos esa claridad de cómo acompañar a cualquier tipo de pérdida y desde la parte humanista enfocarnos a cada uno de los conceptos de necesidad de cada uno de nosotros, porque no vamos a vivirlo de manera similar. Hay personas que vamos a llegar después de la pérdida con duelo y somos súper resistentes o positivos y estamos contentísimos y no pasa nada, yo estoy bien, o sea, pues la gente se muere, entonces asumimos o hacemos ver que estamos bien cuando no siempre lo estamos, pero eso solamente cada persona lo expresa dentro de este proceso terapéutico o
de supervisión de algunos casos que hacemos ahí también en clase. Todo. Ok, ¿En qué de más les acuerdo. puedo ayudar? ¿Qué más les gustaría saber? Digo, seguramente sí muchos tenemos miedo a la muerte, ¿no? De repente de que no queremos hablar de la muerte. ¿Hay algún tema que vamos a ver donde sí es un análisis profundo de la muerte que de repente decimos, no, no me quiero morir, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿qué pasaría si te mueres mañana? Me contestan, es que no, no me quiero morir, yo quiero morirme viejito en mi cama, no, yo no quiero, no me podría morir mañana. Pero ¿qué pasaría si me muero mañana, no? Finalmente no sabemos si mañana amanezca y qué tantos pendientes dejé hoy, qué es lo que más a veces preocupa. Esa parte también del contacto con el dolor. De repente asumimos que las personas buenas, si es que nos consideramos buenos, no deberíamos de vivir un dolor ni sufrir un dolor. Entonces, hay una anécdota de una paciente que fue a un psiquiatra y ella decía que por qué le pasaba todo a ella, ¿no? Ahorita que comentaba María su experiencia, ¿no? De dos pérdidas muy cercanas, esa persona asumía algo parecido, es que me robaron, me divorcié, perdí, me quedé sola, o sea, ¿por qué me pasa todo lo malo a mí, ¿no? Si soy una persona buena. Y el psiquiatra le dejó una tarea y le pidió que ella hacía pasteles también. Entonces le dice, pues hazme un pastel, ¿no? Porque ella decía, no tengo para pagar la consulta, tráeme un pastel y con eso podemos ir negociando cómo hacerle. Y ella dijo, perfecto, le traigo el pastel, yo soy repostera, pues le traigo el pastel. Y pues la petición que tuvo el psiquiatra fue muy específica. Mira, lo vas a hacer, pero no vas a hacerlo solamente con tu materia prima. Lo que te voy a pedir es que vayas a tu cuadra, y les pidas a todos un poco de azúcar, un poco de harina, un poco de los elementos para hacer el pastel, un huevo a cada uno y todo, para que hagas el pastel y yo lo sienta como más completo, ¿no? Dice, pero la única condición es que vayas y solamente recibas los ingredientes de las personas que nunca hayan sufrido un dolor en la vida por una pérdida o algún tipo de daño como el que tú estás viviendo. Y bueno, llegó el día de la consulta siguiente y la señora nunca pudo llevar el pastel, ¿no? Porque evidentemente todos hemos sufrido alguna pérdida, aunque sea menor o mayor, significativa o no significativa, todos hemos sufrido, vivido, disfrutado una pérdida y es imposible encontrar una persona que no haya tenido una pérdida en la vida. Entonces, es importante recordar eso, que no estamos solos en este proceso doloroso, el camino lo podemos caminar juntos cuando nos acompañamos por una persona que sabe más que nosotros y también es importante, por ejemplo, este concepto de el llanto, por ejemplo, ¿no? Ahorita te respondo, Xochitl, un momentito. El llanto, de repente una persona, el hijo de una paciente le llamó al psiquiatra y le dice, ¿sabes qué? Es que estoy muy preocupado por mi mamá, necesito que me ayudes con más medicamento para ella porque está muy mal. Y le pregunta al doctor, es que en qué la ves que está muy mal, ¿no? A fin de cuentas, tiene 2 meses, 3 meses con la pérdida. Platícame en qué la ves que está muy mal a pesar de los medicamentos que yo le receté. Si es que no deja de llorar, yo la veo que está llore y llore y llore y es algo que me preocupa. Y la respuesta del psiquiatra fue, pues bueno, el día que la dejes, que la veas que deja de llorar de manera abrupta, me llamas porque sí va a ser una urgencia. Es decir, si ella está viviendo su dolor con un llanto incontrolable, pues que lo disfrute, es parte de su proceso. No podemos como familiares tratar de limitar y de cohibir los sentimientos y emociones que vive. Me comenta Xochitl, voy a leer tu mensajito, Xochitl. Mi abuelita hará 2 años en septiembre que falleció y veo a mi mamá con la pila baja. La presión arterial no va muy bien. Esto será próximo a la fecha que lo relaciona porque su presión está relativamente bien. Será por la fecha que se aproxima. Sí puede pasar, Xochitl. Regularmente, muchas personas cuando estamos cerca de la fecha de aniversario luctuoso o de una fecha característica importante, es decir, si se muere mi mamá, Día de las Madres, su cumpleaños, obviamente mi cumpleaños donde no me felicita o el aniversario luctuoso, son fechas muy claves de anclaje, es decir, es donde la persona va a detonar nuevamente los sentimientos que vivió en el momento de la pérdida. ¿Por qué? Porque son las fechas más difíciles. Regularmente, por eso les comentaba que se tiene como una pequeña guía que un año es para que ya yo viva el proceso sin tanta desolación. Es decir, que yo pueda hablar sin que me rompa llorando a cada vez que hablo de mi persona, porque en ese año lo que va a pasar va a ser, hoy se muere la persona, 2 de agosto, pero viene el tema de la Navidad, Día de Muertos, primero que nada, porque no sé si ponerle ofrenda o no, porque tiene poco tiempo de muerto, fue en agosto, Día de Muertos, viene la Navidad, viene Nochebuena y obviamente Navidad como tal, viene Nochevieja y cómo es posible que festejemos si está el recuerdo, vienen los Reyes y era la que compraba los regalos de todos, viene el día de su cumpleaños, el Día de las Madres. En ese año, entre la fecha de muerte y el primer aniversario,
van a pasar todas las fechas importantes para todos nosotros como familia. Entonces, en cada fecha se reactiva el anclaje del dolor. Entonces, se puede volver a romper emocionalmente, puede sufrir otra vez, o puede también tener esta parte en la que tenga bajones. Como les comentaba, la montaña rusa de la felicidad se va para abajo porque esas fechas son simbólicas. Entonces, sí es importante darnos ese lugar y sí puede ser parte de la dinámica de el proceso de recuerdo que genera la fecha. Pregunta Celeste, sí, como parte del material nos enviarán cada clase grabada. Soy estudiante de psicología y mis clases terminan a las 8. No, les comentaba que la parte de este diplomado no lo tenemos de momento autorizado como parte de una grabación, porque es un proceso muy personal de desarrollo y a veces tocan temas muy fuertes, entonces no tenemos de momento todavía esa parte liberada, no sé si más adelante se puede abrir. La parte de las lecturas, pues sí se les mandan, pero sí es importante la presencia, entonces sí sería pues un factor eh, pues que te va a afectar por la parte de las faltas, porque tenemos derecho regularmente a 4 faltas, entonces sí podrías tener el derecho de faltar 4 veces, pero no el total de las ocasiones. El material se les manda como tal, las lecturas, y ustedes mandan constructos de lo que entendieron y analizaron de la lectura, y lo trabajamos en clase de manera ya práctica y aplicada a casos reales. Pero sí tenemos que tener la mayor asiduidad posible porque si no, no vamos a poder tener la dinámica con el grupo también, que es importante, que nuestro grupo es el que nos hace la sesión como tal. ¿Por qué? Porque yo como facilitador voy guiando el trabajo que hacemos, pero el equipo de trabajo que son todos ustedes son quien lleva a cabo la clase de manera profunda. Y yo les clarifico, les rectifico dudas y les amplío el conocimiento, pero de lo que ustedes muestran aquí en el lugar de trabajo, que es nuestra sesión de Zoom de cada martes. Entonces es importante la asistencia y pues no tenemos de momento las clases grabadas y todo. Ya casi terminamos. ¿Alguna cosa extra que quieran preguntar, algo que les gustaría saber para cerrar esta pequeña plática introductoria? Es un semestre, ¿verdad? Que de repente se ve muy largo como un semestre, es decir, se ve como muy prolongado en temas, pero de repente nos damos cuenta que ya estamos a la mitad y queremos más información. Tanatología es un concepto que creo que es importante que tengamos presente, que es el día a día. O sea, desgraciadamente vivimos a expensas del dolor de cualquier tipo de pérdida y es algo que nos es demasiado útil para la vida personal, obviamente si somos terapeutas para la vida profesional, pero sobre todo para esa parte de ser empáticos con la muerte, es decir, que entendamos cómo cada uno de nosotros vive de manera diferente la muerte y no podemos exigirle que sea más o menos valiente, que sea más ágil. No le podemos prohibir a un niño que llore, no le podemos hacer a un niño que se haga el fuerte y el valiente para que aguante que su madre murió. A veces tenemos conceptos erróneos del cómo acompañar a la muerte y aquí lo que desarrollamos es esa parte empática y amorosa, esa parte en la que vemos a la muerte como un proceso y aprendemos a darle lugar a cada una de las personas que se acercan a nosotros si somos terapeutas y si no como acompañantes cercanos de un familiar que esté en duelo o de nuestro propio duelo, que es lo que a veces nos cuesta trabajo eh, pues darle un lugar en nuestra vida, ¿no? Nos prohibimos el llorar, el sufrir, el vivir el dolor, el aislarnos, el de repente decir no me quiero bañar 3 días, no quiero ir a la misa porque no me interesa hacer misas, no quiero, cuando hacemos peticiones nosotros como un testamento propio de la carpeta, por ejemplo, muchas personas exponemos en nuestra carpeta, no quiero que me velen, yo quiero que me cremen lo más pronto posible. ¿Y qué hacemos entonces con la contradicción que genera a la familia? Cuando la familia quiere un funeral grandote, con banda, con mariachis, quiere hacer una fiesta de la muerte, porque cree que es el mejor método para recordarlo. Entonces, ¿en qué momento choca esa parte de mis decisiones como persona que se va y sus decisiones como los que se quedan? Ahí de repente así como una contradicción o una controversia de repente en la que algún compañero de ustedes, en alumno de la clase decía, pues es que de todas maneras, la fiesta es para ellos, yo ya me morí, ya qué importa, que hagan lo que quieran, si quieren hacerlo mal, pues que lo hagan mal o bien. De todas maneras, yo ya dejé dicho lo que quería, pues ya me morí. Entonces, creo que hay controversias de repente sobre esto, sobre cómo acompañar, sobre cómo hacer, pero creo que el punto clave es el acompañamiento empático y amoroso, saber darle lugar al otro para que viva su dolor, sin prohibírselo, sin exigirle y tampoco sin pues, estarle poniendo tampoco esta regla del cómo debe de vivir su dolor.
Si yo lo quiero vivir de manera dura, de manera fría, de manera así muy rígida, es mi decisión. Si el otro lo quiere vivir encerrado y llorando 24/7, es su decisión. Si el otro quiere evadirlo con actividades físicas, se pone a hacer ejercicio, o de repente tiene muchas parejas, o de repente se va a jugar fútbol porque le encanta, eso le libera la presión, es su decisión. Solamente mi papel es estar acompañando y estar ahí al pendiente. Y algo que se nos clarifica mucho en tanatología y en general en la parte terapéutica, pero más en tanatología, es recordar que para la persona que está viviendo un duelo o un sufrimiento o una pérdida, somos como un bastón que le apoya en el momento de dolor, pero que algún día va a tener que dejar. Es decir, no vamos a vivir permanentemente pegados al terapeuta o en este caso al tanatólogo, porque el punto es que yo encuentre mis propias herramientas y yo pueda caminar sin ese bastón. Pero mientras me duele, mientras no puedo apoyar mi pie por el dolor simbólico de esta pérdida, el bastón y la muleta que me da el terapeuta es muy útil. El punto es que en algún momento de la vida yo pueda trabajar y caminar sin ese bastoncito, sin esa muleta. No puedo tener la mente de que voy a vivir pegado al terapeuta o al tanatólogo. ¿Por qué? Porque no es la finalidad no es vivir eternamente pues con un terapeuta para el mismo concepto de tema. Es decir, se busca que la persona empiece a entender que las herramientas que tiene son propias y que son las que mejor puede desarrollar. Y que el terapeuta o el tanatólogo en este caso lo vamos acompañando. ¿Para qué? Para que sepa cómo utilizarlas sin que esto le genere, pues que se siga hundiendo de manera más profunda. ¿Sí? ¿Algo más que quisieran comentar o preguntar? Ya cerraríamos con esta última parte. Si no tienen más preguntas, yo estoy aquí al pendiente. Si no, de todas maneras, está el chat que va a estar vigente. Les digo, no se salgan para que les mande la presentación. Y si tienen alguna petición especial de algún material, bueno, me lo comparten y les mando lo que necesiten. Y cualquier duda que tengan extra, cualquier cosa que no clarifique aquí, en el chat la podemos clarificar. Mientras tanto, les agradezco muchísimo la presencia, la puntualidad, el interés y sobre todo la atención que tuvieron para la plática. Muchísimas gracias y les mando un abrazo para todas. Bonita tarde. Gracias, qué Cuídense mucho. amable. Muchas gracias, María. Hasta luego a todas. Gracias. Bye. Bye. Gracias.